nuestra parte, un esfuerzo, un sacrificio, lo que sea, el Señor siempre de alguna manera u otra lo va a recompensar y lo va a ver y lo tendrá siempre presente. Quiero llevarles al capítulo 22 del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, donde se habla de la famosa historia de el sacrificio de Isaac, lo que se conoce en hebreo con el nombre de Akedat, terminado en T, Akedat Yishak, la atadura de Isaac. Mientras están buscando ese pasaje, les voy a poner delante una serie de preguntas para que a lo largo de esta semana reflexionen y mediten en ellas. Sé que hay gente que toma nota durante los mensajes, otros después lo hacen cuando lo vuelven a ver porque queda todo grabado. Y la primera pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿por qué a estas alturas de la vida de este hombre, que ya había demostrado en otras ocasiones su amor, su obediencia, su fe, su fidelidad a Dios, por qué Dios tiene que volver a probarlo? Si ya estaba bien claro que Abraham era un grandísimo hombre de Dios, ya había sido llamado el amigo de Dios, ¿para qué volver a probarlo otra vez? Y además de esta forma tan tremenda, pidiéndole nada más y nada menos que sacrificar a su hijo. ¿Por qué Dios le dice que se tiene que ir de donde vive, al sur de Israel, la ciudad de Beersheba, hasta Jerusalén, donde se encuentra el monte Moriah, para sacrificar a su hijo Isaac? ¿No lo podía sacrificar cerca de su casa? ¿No había hecho otros sacrificios y otros holocaustos Abraham en Beersheba? Claro que sí. ¿Por qué tener que viajar 72 horas, 3 días de ida y 3 días de vuelta para ofrecer un sacrificio y más en ese lugar? Repito, ¿no podía hacerlo cerca de su casa? ¿Por qué le pide que sacrifique a su hijo Isaac y no a Ismael o a Sara? O incluso él mismo presentarse como sacrificio delante de Dios. ¿Por qué se lleva a Abraham a unos siervos durante esos 3 días de viaje para después decirles quédense aquí? ¿Por qué no se los lleva como testigos al monte Moriah para que vean y oigan lo que allí Dios va a decir y hablar? ¿Por qué les dice esperen aquí hasta que nosotros vayamos, adoraremos y volveremos? ¿Fue consciente Abraham cuando le dijo a sus criados, que en algunos comentarios dicen que podían ser Eliezer, su hombre de confianza antes del nacimiento de Isaac, y tal vez algunos dicen que podía ser hasta Ismael, que se lo llevó también? Pues, ¿por qué les dijo iremos, adoraremos y volveremos? ¿Sabía realmente que los dos volverían? ¿O fue algo profético que él dijo y no fue consciente de lo que acababa de decir? Porque quiero decirles que siempre cuando hablamos de Abraham nos referimos a él como el patriarca Abraham, como el amigo de Dios, como el hombre que fue justificado por la fe. Pero ojo, también el libro de Génesis literalmente nos dice que Abraham fue un profeta. Abraham era un profeta de Dios. ¿Profetizó Abraham cuando dijo iremos, adoraremos y volveremos? ¿Qué significa? Porque lo enfatiza el pasaje, que los dos iban juntos, Abraham e Isaac. ¿Tiene algún significado el hecho de que la Biblia enfatice de que el padre y el hijo iban juntos? Tenemos el concepto, la idea, porque a veces lo hemos visto en alguna película o en algún dibujo en la escuela dominical, que Isaac era un niño pequeñito, pero nada más lejos de la realidad. Se calcula que Isaac tenía en este momento aproximadamente como unos 40 años. Y es en la espalda de su hijo de 40 años que le pone toda la leña que llevan desde Beersheba, caminando 3 días hasta el monte Moriah. ¿No había leña en el monte Moriah? ¿Tienen que llevar la leña desde Beersheba? ¿Por qué le dice a Isaac que Dios proveerá un cordero? ¿Sabía Abraham que realmente Isaac no sería muerto? ¿Sabía realmente que en lo alto de aquel monte pelado, donde no había nada, ni seres humanos, ni árboles, ni animales, ni nada? ¿Sabía de antemano Abraham que arriba se iba a encontrar a un cordero que iba a morir en lugar de su hijo Isaac? ¿Lo sabía?
lo profetizó y luego Dios lo respaldó. Hay un pasaje en el libro de Hebreos muy interesante que yo, antes de entrar a estudiar el capítulo 22 de Génesis, quisiera leer. Hebreos 11, del versículo 17 al 19, son palabras tremendas y me gustaría que prestaran mucha atención, porque si no fuera por esta explicación, no podríamos entender muchas de las palabras que Abraham pronunció en el capítulo 22 de Génesis. Dice que Abraham, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac el que había recibido las promesas, que era él, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, escuchen esto, porque esto fue una revelación que recibió el autor de esta carta. Esto no lo dice el Antiguo Testamento. Si esto no se hubiera escrito en el Nuevo Testamento, estas palabras no las sabríamos nunca. Pero evidentemente el Espíritu Santo le reveló, le mostró al autor de esta carta lo que a continuación nos va a contar. Pensando, Abraham, que Dios es poderoso para levantar de aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham nunca vio ningún milagro. Abraham no conoció a ningún profeta que hiciera milagros. Nunca vio a un mudo hablar, ni a un paralítico levantarse, a un ciego volver a recuperar la vista, o a un muerto resucitar. Nunca lo vio, según la historia de la Biblia. Sin embargo, la Biblia dice que él tenía tanta fe en su Dios que creía que Dios se lo podía levantar de entre los muertos. Y dice que en sentido figurado casi fue lo que pasó allí. Tal vez por eso se atrevió a decirle a los dos criados o a los sirvientes que llevaba: iremos, adoraremos y volveremos. Porque ahora sabemos por qué habló así. Porque sabía que Dios, si permitía que Isaac muriera, se lo podía resucitar de entre los muertos, y sería la primera persona en toda la historia de la humanidad, que no fue así, pero sería en ese caso la primera persona que resucitara de los muertos, cuando no tenía ningún punto de referencia. Ahora sí les voy a llevar a Génesis capítulo 22, por favor. Aconteció después de estas cosas, y ahí tenemos que pararnos. Porque si esto que vamos a leer ahora, dice el autor, que esto sucedió después de estas cosas, tengo que pedirles un favor, si les interesa. Tienen que leer el capítulo 20 y el capítulo 21 de Génesis, porque si no, no saben a qué cosas está haciendo referencia aquí. ¿Por qué después de lo que pasó en el capítulo 20 y en el capítulo 21, Dios prueba a Abraham? Porque lo probó después de algo que había ocurrido. No lo probó en cualquier momento de su vida, sino después de estas cosas. Y hay que saber a qué cosas se refiere. No tengo tiempo para explicárselas, sino el mensaje sería muy largo y me temo que muchos se irían. Pero fue después de estas cosas que ocurrieron, lo que le pasó con su esposa, lo que le pasó con el rey Abimelech, etcétera, etcétera, que Dios decidió probar a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Heme aquí. Ahora, si hiciéramos una lista de todas las pruebas que Dios le hizo o le mandó a la vida de Abraham, nos quedaríamos asombrados, porque esta última prueba que le manda, que es la más grande, la más, entre comillas, difícil de cumplir, porque le está pidiendo que sacrifique a un hijo, todas las pruebas que previamente pasó le prepararon para este momento. Para los que toman nota, para los que quieren saber algunas de las pruebas por las cuales el Señor hizo pasar a Abraham antes de esta, la primera fue, sin lugar a dudas, cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Parece fácil, ¿no? ¿Se entiende? Sal, deja a tu padre, a tu madre, a tus amigos, renuncia a tu herencia, a tus propiedades, a tu patrimonio. Sal, déjalo todo, familia, casa, herencia, todo, y sal, y yo te mostraré un lugar donde te bendeciré y te multiplicaré. Ni siquiera sabía a dónde iba, ni por qué tenía que dejar su tierra. ¿No lo podía Dios bendecir allí? ¿Que para bendecirlo tenía que dejar esto para poder apropiarse de esto otro? Esa fue la primera prueba. Y ahí empezó todo. Si no hubiera aprobado ese primer examen, todo lo demás
nunca hubiera ocurrido, nunca hubiera llegado este momento de la aquedad, de la atadura de Isaac. Porque aquella fue la primera prueba, el primer examen en su vida que tuvo que aprobar. Y lo aprobó y con buena nota, porque dejó su tierra, su parentela, aunque se le pegó su padre, se le pegó su sobrino, pero salió por fe sin saber a dónde iba. Y literalmente Hebreos 11 dice, por la fe salió Abraham. ¿Cuántos dicen amén? La primera prueba. La segunda, cuando llega a Canaán, ya está en el territorio, ya está en el lugar donde Dios le había dicho que lo bendeciría. Y estando allí, ocurre algo muy significativo, y es que viene una hambruna tremenda al país y no le queda otro remedio porque no hay agua, no hay pasto para los animales. Tiene que descender a Egipto y allí pasa un tiempo, y cuando llega a Egipto, segunda prueba, le secuestran a la mujer. Nada más y nada menos que el faraón se enamora de su mujer y se la lleva a su palacio. Una prueba tremenda, tremenda. Pero no fue la primera vez que le secuestraron a la mujer. Después hubo una segunda vez, cuando el rey de Gerar, Abimelech, cuyo nombre significa mi padre es rey, también se enamora de su mujer y se la quita, aunque después se la devolvió y además lo recompensó con 1000 piezas de plata. Una prueba tremenda, verse de la noche a la mañana sin país, sin tierra y encima sin mujer, porque se la han secuestrado, y a ver quién se atreve a ir al faraón a protestar. Tercera prueba, cuando tuvo que enfrentarse con el rey Kedorlaomer y con todos sus aliados, porque se entera de que su sobrino Lot ha sido secuestrado por reyes terribles, muy poderosos, fieros, y que se han llevado a Lot, su sobrino, secuestrado. Y tiene que armar a sus criados, ir hasta el norte de Israel y allí pelear con ellos, vencerlos y recuperar a Lot y a sus bienes y de ponerlos otra vez en libertad. Una prueba tremenda. Un hombre que no era un guerrero, un hombre que nunca había ido a la guerra, pero Dios lo usó con la edad que ya tenía para obtener una gran victoria y liberar a su sobrino Lot. Y parece que una prueba trae a la otra y otra a otra, y así sucesivamente, hasta que llegamos a una prueba tremenda, donde Dios le revela por primera vez en la historia a un hombre que todo hombre que quiera formar parte del pacto, del trato, del propósito, del plan de Dios, tiene que llevar en su cuerpo una marca que lo va a diferenciar de aquellos que no creen en ese Dios. Una marca que los va a diferenciar de las demás naciones paganas e idólatras. Y me refiero concretamente a la circuncisión. Y él tuvo que circuncidar a todos los que estaban en su casa, incluido a Ismael, que tenía 13 años. Y por si fuera poco, la Biblia dice que él, asimismo, con 99 años, se tuvo que practicar la circuncisión. ¿Les parece una prueba insignificante? Otra prueba, cuando el Señor le dice, coge a Agar, una esclava que había traído de Egipto, porque salió de Egipto, pero Egipto se metió en su casa. Coge a Agar y a su hijo Ismael y échalos, y no te preocupes que yo cuidaré de ellos. Otra prueba tremenda, cuando tiene que despedir a su hijo amado Ismael y Agar. Pero sin lugar a dudas, la prueba más dura y difícil de todas las que tuvo que atravesar es esta. Cuando el Señor le dice, toma ahora tu hijo, versículo 2, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si leemos con atención el versículo 2, da la impresión en español, en castellano, que Dios le está dando una orden. Toma ahora a tu hijo, a Isaac, y sacrifícamelo. Pero no es así. Esa expresión toma es la famosa expresión que aparece en el Antiguo Testamento como kajna. Esa expresión kajna no significa toma, no es un imperativo, sino es hazme el favor de pasar por esta prueba. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sentido del texto?
Dios no tenía que probar a Abraham en absoluto, porque ya Dios sabía perfectamente cómo era el corazón y la vida de Abraham. Un hombre, repito, obediente, un hombre fiel, un hombre que es capaz de dejar su familia, su tierra, de jugarse la vida por su sobrino, de despedir a un hijo y a su madre. Por lo tanto, esta prueba como que no tiene sentido, porque Dios sabe perfectamente, antes de probarlo, que si Abraham tiene que sacrificar a Isaac, Abraham lo va a hacer. Por lo tanto, si Dios sabe que Abraham en su corazón y después en la realidad va a ser capaz de sacrificar a su hijo Isaac, ¿para qué lo prueba? Es que el sentido de la palabra toma, kachna, no es un imperativo, no es una orden, sino es un favor que Dios le está pidiendo a su amigo Abraham. Por favor, Abraham, acepta esta prueba que yo quiero mandar ahora a tu vida. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sentido de la palabra? Na, en hebreo, es la palabra por favor, en hebreo bíblico. En hebreo moderno sería bebakashá. Pero na es por favor, por favor. Dios pidiéndole un favor a su amigo Abraham, por favor, acéptala. Y claro, lógicamente Abraham, un hombre obediente, aceptó la prueba. ¿Qué es lo que Dios quería demostrar con esto? Porque no es una prueba para que Dios saque conclusiones. Ya Dios tiene las conclusiones de Abraham bien claras. Miren, lo que Dios está dando a entender aquí es, Abraham, acepta esta prueba durísima en tu vida para tapar la boca de todos aquellos que no entienden por qué yo te bendigo tanto. ¿Lo habéis entendido? Acepta esta prueba, por favor, Abraham, para que todo el mundo sepa por qué yo te he llamado mi amigo, por qué yo me fío tanto de ti. ¿Y por qué yo te saqué de una tierra tan idólatra como donde tú vivías? La tierra de Nimrod, la tierra de Semiramis, la cuna de toda la idolatría y de toda la brujería de la historia. Yo te saqué de allí y te traje a esta tierra y te voy a regalar un país y tu descendencia será numerosísima y serás padre de multitudes. Para tapar todas esas bocas, para tapar todos esos comentarios, por favor, acepta esta prueba que mando a tu vida. Es increíble el trato de Dios con Abraham. La verdad es que me deja sorprendido cómo Abraham acepta lo que Dios le pide, el favor que Dios le está pidiendo a Abraham, su siervo. Y entonces Abraham, dice la Biblia, que lo acepta. Y cuando le dice el Señor, ofrécelo allí sobre un altar, ofrécelo en holocausto, le está diciendo, súbelo. Olá es subir. Es una ofrenda que tiene que subir delante de Dios y tiene que marcar en el mundo espiritual a partir de ese día un antes y un después. Porque esta va a ser la prueba y va a ser el cuadro gráfico más claro en toda la historia bíblica de cómo tiempo más tarde otro hijo subirá a un monte muy cercano a ese y ese día se va a cumplir lo que aquí al final no se llevó a cabo porque Dios dio una contraorden. Dios dijo, no lo hagas. Y después vamos a ver por qué sucedió eso. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que las explicaciones cuando tuvo que expulsar a Agar y a Ismael fueron extensas y Dios le dio una explicación de por qué los tenía que expulsar. Pero cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, que se pegue 3 días caminando hasta el monte Moriah y otros 3 días de vuelta, no le da ninguna explicación, sino simplemente le dice, tómatelo y llévatelo y lo levantas, lo ofreces en sacrificio delante de mi presencia. Lo que me llama muchísimo la atención también es la actitud de Isaac. Porque Isaac, como acabo de decir, no era un niñito de 13 a 14 años o de 8 años, sino era un hombre hecho y derecho de 40 años, que se despide de su madre, y su madre, si leen el capítulo siguiente, cuando él regresa del monte Moriah, ya está muerta. Nunca más Sara volvió a ver a Isaac, e Isaac nunca más volvió a ver a su madre Sara. Y como el libro del Génesis está en un orden cronológico, la mayoría de los comentaristas dicen que Sara, que no era tonta, que sabía perfectamente quién iba a morir ese día en ese altar, murió de tristeza y murió de pena. Y por eso cuando Isaac viene, se da cuenta de que su madre ha muerto y él también entra en lo que llamaríamos hoy en día una especie de depresión. Y se iba al campo, se iba junto a unos pozos donde oraba y esperaba que Dios restaurara su vida y restauraba su alma. No opuso ninguna resistencia a su padre,
sino que cuando dice la Biblia que iban juntos, el padre sabía lo que tenía que hacer con su hijo y el hijo sabía lo que tenía que hacer como hijo sometido a su padre. Solamente habló una vez, por lo menos según la Biblia, cómo tuvieron que ser esas largas noches bajo la luz de la luna o de las estrellas, horas y horas sin hablar, delante de un fuego, sabiendo Abraham la prueba tan grande que Dios le ha pedido por favor que acepte, y sabiendo también en lo más profundo de su corazón Isaac que él va a ser la víctima. Solamente habla Isaac una vez en todo ese largo viaje. Padre, veo que has cogido el cuchillo, lo has afilado, yo llevo a mis espaldas la leña, veo que llevas el fuego, todo está preparado y dispuesto, pero aquí falta algo muy importante y es el cordero, la víctima. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal? Porque no era la primera vez que Isaac iría con su padre a ofrecer un sacrificio al Señor. Él sabía cómo se hacían los sacrificios. Ya Dios se lo había enseñado a Adán y a Eva y Abel lo entendió perfectamente. Cuando el Señor o cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, entonces el padre le dice a su hijo, el Señor proveerá. El Señor suplirá lo que tú dices que no hay. Entonces ya se acabaron las conversaciones porque Isaac acepta perfectamente que él va a ser la víctima. Y él se deja atar y él se deja poner encima de un altar que siempre me he preguntado si Isaac estaba tan compenetrado con su padre. Si él sabía que él ese día iba a ser la víctima, ¿para qué lo ata? ¿Para qué lo amarra? Si él no se va a escapar, si él no se va a resistir, pero todo tenía que hacerse según la norma y según lo establecido, ¿verdad? Otra cosa que me llama mucho la atención son las palabras de Abraham cuando le dice que en este monte Dios proveerá. Pero realmente no es lo que dice el texto original. Porque Jehová Jireh, que siempre se dice, no, Dios proveerá. Jireh no significa proveer. Jireh significa observar, ver y escoger. Es decir, en este lugar Dios vio lo que aquí pasó. En este lugar Dios tomó una decisión. Dios escogió este monte para que el día de mañana en este monte Él viva y Él more con su gloria en el famoso templo de Jerusalén. Si ustedes leen, por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, dice literalmente así, comenzó Salomón a edificar la casa de Dios en Jerusalén en el monte Moriah. Hebreos capítulo 11 dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero buscaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y dice que la vio, la saludó y la confesó de lejos. ¿Qué fue lo que Abraham vio en el monte Moriah? Hay un cuadro en Jerusalén, en el Museo del Templo, muy interesante. Entrando a mano izquierda hay un cuadro enorme donde se ve una pintura de un altar. Y encima del altar se ve supuestamente a Isaac amarrado. Abraham con su puñal en alto, dispuesto a hundirlo sobre su hijo. Y cuando él mira al cielo, él ve un edificio de oro. Y vio que en algún momento de la historia, en ese lugar, se levantaría un templo, el famoso templo de Jerusalén, donde Dios pondría su gloria durante más de 400 años, hasta que fue destruido por el rey Nabucodonosor. Y fue en aquel lugar donde no solamente Dios le mostró su gloria, sino donde él oyó la voz del ángel de Jehová. Si leemos a partir del versículo 1, el que le habló al Señor fue Dios y aparece el nombre propio de Dios. Pero cuando él es detenido y el Señor le dice que no lo haga, en el versículo 11 dice, entonces, no dice Jehová, sino dice el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. El ángel de Jehová, aunque en este momento esté en minúscula, que eso es lo de menos, porque el tema de las mayúsculas o de las minúsculas no existe en hebreo, solamente en castellano, aunque en ese momento, en este texto, la palabra ángel está en minúscula, no les quepa a ustedes la menor duda que el que lo detuvo, el que le dijo no lo hagas, fue el mismísimo Señor Jesucristo, el enviado del Padre, el ángel de Dios, el que le dijo alto, no lo hagas, porque él sabía que el que tenía que morir como cordero de Dios
que quita el pecado del mundo no era Isaac, sino era el mismo que siglos más tarde, él subiría a un monte muy cerca de allí, el monte Calvario, el monte de la Calavera o el Gólgota. Es lo mismo, pero en 3 idiomas diferentes. Y él tendría que sufrir la muerte expiatoria por la raza humana, pero ese día no habló el Padre deteniendo el martirio, sino que así como terminó en victoria y no en tragedia, la aquedad, la atadura de Isaac, ese día en el monte Calvario, aquello terminó en una tragedia tremenda. Pero al mismo tiempo sabemos que fue la victoria más contundente que Dios jamás ha infringido contra el diablo, porque ese día fue vencido con herida de muerte. Este es el cuadro más hermoso de toda la Biblia sobre la crucifixión de Cristo, el Mesías, miles de años más tarde. Pero si os dais cuenta en el versículo 3, los verbos que aparecen son muy interesantes. Se levantó, enalbardó, tomó, cortó, se levantó, se fue. Todo lo que Dios nos muestra en este versículo, todo lo hizo Abraham en primera persona. Él se levanta temprano en la mañana, no espera al mediodía, sino se levanta de madrugada. Aún no ha amanecido. Dice que madrugó, dice el texto original, madrugó, aunque aquí dice que se levantó muy de mañana. Él fue el que aparejó, el que enalbardó el asno, cosa que tenían que hacer los criados para su amo, pero ese día él lo hizo. Él tomó a sus siervos, él dijo, tú y vengan conmigo. Él fue el que cortó la leña. No tenía que cortar la leña Abraham, para eso tenía cientos y cientos de criados. Pero sin embargo él dice, no, yo hoy corto la leña, un trabajo tremendo. Él se levanta, él va al lugar donde Dios le dice, porque él sabe perfectamente que Dios le está tratando de mostrar algo a él y al mundo, que a lo largo de la historia siempre quedará en la retina, en la memoria, en el mundo espiritual. Es en ese lugar, en esa piedra, donde Abraham subió con Isaac a sacrificarlo, donde hoy en día los musulmanes han construido alrededor, hace siglos, un monumento, digamos, no es una mezquita, es como un monumento, la famosa mezquita de Omar, donde antiguamente se podía entrar y a verla, pero donde hoy en día no dejan a veces ni siquiera subir. Y dicen los judíos que ese fue el lugar, el centro del mundo, el centro geográfico del mundo, desde donde Dios creó el jardín del Edén y todas las demás cosas. Cuando Dios nos muestra en su palabra las palabras proféticas de Abraham, a mí me llaman muchísimo la atención cuando él le dice a sus criados, verso 5, iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham en lo profundo de su corazón conocía a Dios. Él sabía perfectamente que aquí hay algo extraño, que yo no entiendo. No termino de captar, probablemente diría Abraham, pero yo me fío de mi Dios. Porque Él me sacó de una tierra de bárbaros. Él me sacó de un lugar de salvajes, donde sacrificaban niños, mujeres, personas, víctimas inocentes. Y ahora mi Dios, que lo conozco y le llevo sirviendo durante años, que me ha mostrado tanto su fidelidad y su poder, a pesar de mi avanzada edad, a pesar de mis limitaciones como ser humano, seguramente esas luchas privadas, personales que no expresa Abraham, sabía perfectamente que Dios no iba a permitir que él sacrificara a su hijo, porque además sacrificar a su hijo significaba renunciar al futuro. Porque una de las preocupaciones que siempre tuvo Abraham es que no tenía descendencia, no tenía prole. Y él decía, Señor, me has dado riqueza, me has dado oveja, me has dado camello, me has dado de todo, pero cuando yo muera, ¿quién se va a quedar con todo esto? Mi criado Eliezer, el damasceno, y Dios, el Señor le dijo, no. Tú vas a ser padre de multitudes y vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser tu heredero. Si él mata a Isaac, corta su futuro. Pero Abraham está dispuesto a ir en contra de sus sentimientos, en contra de sus emociones, en contra de sus intereses personales, incluso renunciar a su futuro por amor a Dios. Ahora nos preguntamos, ¿tenemos fe nosotros? ¿Como la de Abraham? Seguro que no. Fe seguro que tenemos, pero la fe de Abraham, amigo, la fe de Abraham es algo tremendo. Porque Abraham pone su amor a Dios, que también lo tenemos nosotros, lo pone al servicio de la orden de Dios. Él pone sobre el altar su vida antes de poner la vida de su hijo. Y él, antes de salir de Berseba, ya en su corazón sacrificó y mató a su hijo. Solamente falta el momento, el lugar y la ocasión. Pero Abraham ya en su corazón ha tomado la decisión de eliminar a su hijo, porque él sabe perfectamente que si su Dios le ha dicho, pasa esta prueba, tal vez tú no lo entiendas, pero
en su momento la entenderás. Él se fía de su Dios, porque él por su Dios ha sido capaz de recibir burlas y críticas. Él fue capaz de cambiarse el nombre cuando era un viejo que no podía tener ninguna posibilidad de ser padre. Él es capaz de cambiarse el nombre para que todo el mundo se burle y se ría de él. Él es capaz incluso de ver cómo su propia esposa duda y se ríe de la promesa de Dios. Él es capaz de decirle a su padre, me voy, y si me voy sé que renuncio a la herencia, porque nadie podía dejar el hogar paterno mientras el padre viviera, porque automáticamente quedaba desheredado. Él es capaz de jugarse la vida cuando no es un soldado, no es un guerrero, pero él es capaz de irse hasta el norte de Israel para pelear contra los 5 reyes más poderosos de su época y vencerlos y derrotarlos para salvar a su sobrino. Él es capaz de decirle a su sobrino Lot, elige la mejor tierra, la que tú quieras. Si vas a izquierda, yo voy a la derecha. Si escoges la derecha, yo voy hacia la mano izquierda. Y le da la posibilidad al pequeño de tomar la decisión cuando el tío podía haber dicho, no, yo me quedo con esto y lo que sobra te lo quedas tú. Pero él le da a Lot la posibilidad de escoger qué tierra quiere vivir. Y dice que escogió las mejores tierras. La llanura del Jordán, donde había tierras fértiles, donde había ríos, donde había agua. ¿Y qué le quedó a Abraham? ¿Qué le quedó al viejo Abraham? Nada, piedra sobre piedra, desierto, un lugar donde ni las cabras quisieran vivir. Pero cuando él se separa de Lot, dice que el Señor le habla y dice, yo soy tu escudo, tu galardón, tu estandarte, te extenderás al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Por qué? Porque él sabe que aunque en el campo de Lot hay fertilidad, y en su terreno hay piedras, él sabe que con la bendición de Dios, una semilla encima de la piedra da más fruto que una semilla en tierra fértil. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no la tenía Lot, sino la tenía Abraham. Él sabe perfectamente, él conoce a Dios, él es el amigo de Dios. Dios incluso cuando decide destruir Sodoma y Gomorra, tiempo más tarde, razona consigo mismo y dice, ¿cómo le voy yo a ocultar a mi amigo Abraham lo que estoy a punto de hacer en Sodoma y Gomorra? Cuando yo sé positivamente que él le enseñará a su descendencia en el futuro acerca de mi persona y acerca de quién soy yo. En otras palabras, Abraham es un hombre extraordinario, es un hombre que ha demostrado su amor, su fidelidad, su obediencia al Señor, pero él acata esta prueba, porque él sabe que detrás de esta prueba hay un propósito. Y detrás de cada prueba que Dios nos permita pasar en esta vida, hay un propósito. Lo importante es mantener sano y limpio el corazón. Abraham nunca se quejó contra Dios. Abraham nunca dijo por qué. Abraham nunca preguntó, ¿y por qué otra prueba más? Otra más, ya no son suficientes las que me has hecho pasar. Lo he tenido que dejar todo, he abandonado todo en esta vida y ahora con la edad que tengo, otra prueba más y ahora más difícil todavía. Nunca vas a encontrar en Abraham una actitud de queja, de mal humor. Abraham es una persona dócil porque él sabe que obedecer a Dios es garantía de vida. ¿Cuántos dicen amén? Más adelante, cuando por fin el Señor detiene a Abraham y le dice que no lo haga, es en aquel lugar donde Dios le vuelve a recordar y a jurar por sí mismo que va a ser un hombre bendecido, que va a ser un hombre próspero y que su descendencia será más numerosa que la arena del desierto o las estrellas del cielo. Pero se lo dijo después de la prueba. No se lo dijo antes. Si me obedeces te voy a dar esto, esto y aquello. Como muchos padres que parece que tienen que sobornar y comprar a sus hijos para que le obedezcan. Si te portas bien te regalo una bicicleta. Si te portas bien te llevo de paseo. Si te portas bien te compro los zapatos. Si te portas bien te doy esto y aquello. Dios lo hace al revés. Dios dice hazlo y después ya veremos si te doy bendición o no te doy bendición. Pero el que conoce a Dios sabe que detrás de todo acto de obediencia y de fidelidad al Señor, siempre hay una bendición de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si no hubiera bendición, igualmente le obedeceríamos, porque no servimos ni honramos al Señor por lo que me da, sino por lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días caminando para llegar a un lugar a sacrificar a su amado hijo Isaac. ¿Saben ustedes por qué se inmolan muchos musulmanes? ¿Saben por qué quieren dar su vida? Porque es la gran frustración de haber sido descartados como la simiente de Abraham y quieren con su acto heroico, con su inmolación, imitar lo que Abraham estuvo a punto de hacer con su amado hijo Isaac. Pero no hay ninguna sangre de ser humano que pueda sustituir la sangre preciosa de Jesucristo.
Solamente la sangre de Cristo puede perdonar nuestros pecados. Aunque pudiéramos inmolarnos, que no hay por qué hacerlo, aunque pudiéramos derramar hasta la última gota de nuestra sangre, aunque diéramos nuestro cuerpo para ser quemado y todos nuestros bienes a los pobres, si nosotros no hemos sido lavados y comprados y redimidos por la sangre de Cristo, todo acto, toda acción, toda obra que pudiéramos hacer no sirve absolutamente para nada. Permítame ponerles un ejemplo. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y sale. Dios le dice, echa a Ismael y a Agar, y lo hace. Todo lo que Dios le dice a Abraham, lo hace. Sacrifícame a tu hijo, y ahí va y lo va a hacer. Un día viene un joven y le dice al Señor, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, pero te falta una cosa. Una cosa. No le dice, ve y mata a tu padre. No le dice, ve e imólate. Sino le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y me sigues. Y dice que se fue muy triste. Qué diferencia, ¿verdad? Abraham le dice, sacrifícame a tu hijo, sal de tu tierra y de tu parentela, expulsa a Ismael. Todo cuanto Dios le pide a Abraham, sin necesidad de darle una recompensa, de ponerle un caramelo en la boca para engatusarlo, lo hace a rajatabla. Y a este solamente le pide una pequeña cosa, sí, una pequeña cosa, como es desprenderte de esas cosas que te dan esa falsa seguridad, convertirte en un discípulo mío y pasar a la historia como un Pedro, un Juan, un Santiago y un Pablo. Y dice que se fue muy triste porque no le hizo ninguna gracia lo que el Señor le pidió. ¿Y nosotros hoy en día? Si el Señor nos pide esfuerzo, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Si el Señor nos pide renunciar a algo, ¿estamos dispuestos a renunciar a ese algo? Lo que nos pida el Señor, ¿seremos capaces en este primer domingo del año de ponerlo sobre el altar y decirle, Señor, heme aquí, cuenta conmigo? Es interesante notar que a la última iglesia de la Biblia, la de la iglesia de la Odisea, la que aparece en Apocalipsis capítulo 3, el Señor ya no le pide cosas. El Señor no le ordena cosas, sino el Señor le aconseja. Te aconsejo. Qué diferente el trato, ¿verdad? Cuando el Señor le decía a Abraham, Abraham, acepta esto, y Abraham decía, heme aquí, Señor, aquí estoy. Ahora la iglesia de la Odisea, esa iglesia de los últimos tiempos, esa iglesia fría, esa iglesia indiferente, esa iglesia apática, esa iglesia que no sabe si entra o sale, si cree o no cree, esa iglesia que no sabe ni lo que quiere, aunque es rica, es próspera, tiene de todo, dice que no le hace falta de nada, el Señor le da consejo y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿No creen que tenemos que volver atrás y recuperar la fe del patriarca Abraham, el amigo de Dios? ¿No creen ustedes que hoy, primer domingo del año, sería buenísimo que le pidiéramos al Señor, nosotros como hijos de Abraham, porque somos hijos de Abraham, por la fe? ¿No creen ustedes que deberíamos de pedirle, Señor, danos la fe de tu siervo Abraham, para que este año, cuando nos pidas algo, como orden, como imperativo o como favor, da igual, pero que cuando tú nos pidas algo, digamos como tu siervo, heme aquí, aquí estoy, cuenta conmigo, sabes que puedes contar conmigo? Hermanos queridos, Abraham es un ejemplo tremendo y al mismo tiempo el Señor le dio el privilegio de poder conocer personalmente al Señor Jesucristo. Y ustedes dirán, ¿y cómo dices eso? ¿En qué te basas para decir que Abraham conoció a Jesús? El mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Nos fiamos de las palabras de Jesús? ¿Las crees? Jesús dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Si ustedes realmente fuerais hijos de Abraham, creeríais en mí y os gozaríais, como mi siervo Abraham vio mis días y se gozó. Y le dijeron, ¿tú viste a Abraham? Abraham te conoció a ti, pero si no tienes ni 40 años, evidentemente eran dos frecuencias diferentes. Eran conversaciones paralelas que nunca se iban a encontrar en ningún punto del camino. Pero claro que el ángel de Dios, claro que el Señor Jesucristo se manifestó a la vida de Abraham como a otros tantos. Y en aquel momento, el Señor Jesucristo como verbo de Dios, aún no encarnado, sino simplemente como ese verbo ahí, esperando su momento, su hora y su ocasión, sabía perfectamente que algún día, no en un altar, sino en una cruz, porque los judíos levantaban altares, pero los romanos levantaban cruces. Y al fin y al cabo el altar, pues hombre, te podías acostar, podías estar en cierto sentido cómodo,
Pero la cruz era lo más incómodo que te podías imaginar y lo más cruel y humillante. Y fue en ese lugar donde el Cordero, ese Dios proveerá, ese Dios verá, ese se humanó y se encarnó y ocupó tu lugar y mi lugar para que hoy nosotros podamos tener vida eterna y pasar de muerte a vida en el momento en el que invoquemos su nombre. Quiero que cerremos nuestros ojos en esta noche, en este primer domingo del año, cuando hemos recordado su muerte y su resurrección hace un instante con el pan y con el vino. Cuando en este mensaje de Génesis capítulo 22 hemos visto cómo Abraham tipifica en ese monte a través de Isaac la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Quiero que hoy en este momento y en este lugar y ustedes ahí en sus casas puedan decir: Señor, gracias. Gracias porque yo nunca he tenido que ser crucificado, ni dar mi vida, ni derramar mi sangre para perdonarme a mí mismo mis pecados, sino que tú lo hiciste por amor a mí y ocupaste mi lugar. Y ahora yo, aceptando a Jesús, puedo acercarme a la presencia de mi Dios confiadamente, con total libertad, y decirte: gracias, Señor, por ser mi Dios y mi Salvador. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor Jesús. Ahí donde estás, dale gracias al Señor por este momento tan especial y tan importante que Dios nos está dando hoy, donde muchos hermanos nuestros alrededor del mundo lamentablemente no se pueden congregar porque sus iglesias están cerradas temporalmente o para siempre, como también hay casos donde muchos pastores han partido a la presencia del Señor. Hoy el Señor nos permite estar aquí, delante de su presencia, recordando su amor por nosotros. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Gracias te damos de todo corazón por el privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida y por todo lo que harás. Así como tú viste lo que pasó allí en aquel monte Moriah, tú también viste, oh mi Dios, lo que pasó en el monte de la Calavera, en el monte Calvario, cuando tu Hijo amado extendía sus manos y te dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Gracias de todo corazón, Señor. Gracias, oh Dios, de todo corazón, por tanto amor y por tanta misericordia. Queremos poner sobre el altar toda nuestra vida. Queremos poner sobre el altar todo lo que somos y tenemos y ponerlo a tu disposición, a tu servicio. Vemos en tu siervo Abraham cómo ese hombre te amó con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y es como nosotros también te queremos amar a ti, Señor. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, amar a Dios por encima de todo. Por encima de hijos, de padre, de madre, de familia, de herencia, por encima hasta de nosotros mismos. Te amamos a ti y queremos servirte y honrarte todos los días de nuestra vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Cantamos esta alabanza a nuestro Dios. Adoramos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y nos preparamos.